confirman el audio. Sí, doctor, se escucha. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la teórica de la fecha. Sí, bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es trauma abdominal. Sí, cuando hablamos de trauma abdominal tenemos que hacer un recuerdo, pues, somero de lo que viene a ser la anatomía, principalmente externa abdominal. Y recordar de lo que nos enseñan en semiología, ¿no? Los cuatro cuadrantes: superior derecho, izquierdo, inferior derecho, izquierdo. También otras variables, por ejemplo, como lo que son limitaciones de la línea axilar anterior, que viene principalmente enmarcada con la línea superior que pasa por los pezones, o la línea que pasan por los ligamentos inguinales, que también es otra forma de poder identificar todo esto. ¿Sí? Otra variable, pues, también desde el espacio sexto, espacio intercostal, hasta la cresta ilíaca, que se denominan los flancos. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El conocer las vísceras que se encuentran en estas áreas. Porque cuando hablamos de trauma abdominal, definitivamente tenemos que conocer a qué nivel es la lesión y qué estructuras potencialmente están lesionadas. Es por eso que tenemos que recordar necesariamente estos cuadrantes en sus diferentes variables que hemos mencionado. Entonces, si entramos un poco ya a hablar de la anatomía interna abdominal, porque es el tema de hoy, tenemos que recordar, y esto habíamos hablado algo ya en un tema de lo que es peritoneo, que la cavidad peritoneal se divide en superior e inferior. En la cavidad superior siempre están, por ejemplo, órganos como el hígado, el bazo, el diafragma, el estómago y el colon transverso. En el inferior estamos el intestino delgado, el colon en sus diferentes segmentos y órganos reproductivos, ¿sí? Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es el espacio retroperitoneal. Muchas veces no tomamos muy en cuenta el espacio retroperitoneal, pero este espacio retroperitoneal pues abarca principalmente a vasos muy importantes como la aorta abdominal, o órganos como los riñones, los uréteres, el páncreas, sí, algunos segmentos del colon que también son importantes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista traumático hay que considerar estos aspectos, ¿sí? Entonces, la cavidad pélvica, pues el recto, la vagina y los vasos ilíacos, y los órganos reproductivos quizás son los más representativos. Entonces, todo esto nos tenemos que empezar a recordar y meter en la cabeza para nosotros poder, pues, comenzar a evaluar a un paciente que presenta un trauma abdominal, ¿sí? Y cuando entramos al trauma abdominal, nosotros podemos mencionar como traumatismo simplemente la lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo, ¿sí? Eso generalmente viene a ser lo que es un traumatismo, ¿sí? Esto va a provocar una reacción, ya sea local o general, y que obviamente esta reacción está representado a través de una respuesta propia del organismo. Todo esto tenemos que conocer de lo que es un traumatismo al hablar de un trauma abdominal, ¿sí? Entonces, hay que ver muchas características, ¿no? Sabemos que el trauma abdominal principalmente tiene una mortalidad importante. Lamentablemente, la mortalidad inmediata o en el momento es aproximadamente del 50%. Pasadas las 6 horas es del 30% y la tardía viene a constituirse en un 20%. ¿Sí? Hay dos tipos de trauma abdominal, principalmente hay varios subtipos, ¿no? Pero los dos grandes grupos vienen a ser el penetrante y el trauma abdominal cerrado. Comenzaremos con el trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal cerrado principalmente es quizás uno de los más importantes, principalmente en un accidente de tránsito. Su incidencia va entre el 80 y 90%, y obviamente esto va secundario pues, a lo que viene a ser por el volante, generalmente, o por el cinturón de seguridad o por la desaceleración. ¿Cuáles son los órganos más afectados en un trauma abdominal? Tenemos al vaso como el órgano representativo, seguido del hígado y el intestino delgado. Estos órganos en esa frecuencia son los que más se afectan en un trauma abdominal cerrado, ¿sí? Tenemos el trauma penetrante. El trauma penetrante principalmente está representado por una laceración y un o corte que se presenta el paciente. La incidencia va a ser de entre 10 a 20% y va a depender mucho de este trauma penetrante si es de baja o alta velocidad, ¿sí? En ahí vamos a empezar a utilizar lo que es la energía cinética principalmente.
energía cinética principalmente, y tenemos que ver si es un órgano punzocortante, por ejemplo. Si es un órgano punzocortante, que es el 60% de la representación que realizan los pacientes o con los cuales vienen los pacientes, pues el hígado es el órgano que principalmente se afecta, seguido del intestino delgado, diafragma y colon, en comparación del trauma abdominal cesado, que habíamos dicho que el vaso es el principal órgano que se afecta, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta muchas características de esto. Ahora, los dispositivos explosivos te pueden causar ya sea un trauma penetrante o un trauma cesado o una sumatoria de los dos, o sea, un trauma abdominal penetrante y trauma abdominal cesado. Generalmente los dispositivos explosivos como la dinamita, etcétera, te provocan estos dos tipos de traumas mixtos, ¿sí? El trauma penetrante se va a dar principalmente por la presencia de los fragmentos y el trauma cesado principalmente por lanzamiento o golpe, ¿sí? Que viene a ser por el impacto. Ahora, es importante no desviarse del ABC del manejo importante que dice el trauma abdominal. Entonces, ¿cuál es ese manejo del trauma abdominal? El ABCD, ¿no? Es importante porque sabes, recordamos, y esto está relacionado principalmente con lo que viene a ser el manejo de todo paciente traumático en la vía aérea, respiración, circulación, el déficit neurológico y una buena inspección a través de exponer bien al paciente. Este manejo inicial tiene que ir de la mano de forma muy importante. Ahora, la revisión primaria es también valorable en el momento, tiene una característica importante, la intensidad y la localización del dolor. ¿Dónde está el dolor o dónde está el trauma, etcétera? Y eso tenemos que recordar las primeras diapositivas que hemos presentado en esta teórica, ¿no? Para poder avanzar. La circulación, si es posible hemorragia abdominal, pélvica, oculta, si el paciente si tiene signos de hipotensión, siempre se debe determinar cuál es la causa de la lesión abdominal. Si ese paciente tiene hipotensión, debe haber un trauma a nivel abdominal. Y tenemos que ir haciendo una inspección adecuada para ver qué segmento aparentemente está el trauma si es cerrado y qué órganos estarían comprometidos a ese nivel. La lesión va a depender mucho del mecanismo, de la ubicación, de la fuerza, etcétera, ¿no? Y el compromiso concomitante que a veces nos da sesgos diagnósticos es, por ejemplo, la utilización de los pacientes que están enólicos o alcohólicos o pacientes drogadictos o que tienen una lesión cerebromedular que, pues, obviamente nos va a hacer cometer sesgos diagnósticos importantes, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cuándo es un abdomen invalorable? ¿Cuándo nosotros consideramos en un trauma abdominal que es un abdomen invalorable? Bueno, los signos de excitación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos en pacientes que están con efectos del alcohol o sustancias psicoactivas o drogas, ¿sí? O pacientes que tengan un traumatismo raquimedular o un traumatismo cráneoencefálico. En estos pacientes que tienen este tipo de circunstancias, pues obviamente nosotros consideramos a un abdomen invalorable. ¿Por qué? Porque te pueden hacer cometer sesgos, muchos sesgos diagnósticos, ¿sí? La información, ya entrando a la anamnesis, la información histórica pertinente es muy importante, porque, por ejemplo, si se trata de un accidente automotor, tenemos que intentar ver a qué velocidad estaba el vehículo, qué tipo de colisión era frontal, lateral, posterior, si utilizaba dispositivos de prevención como cinturón o bolsas de aire, la posición del paciente si estaba sentado adelante o atrás, el estado de los demás pasajeros cómo están, ¿sí? Si es un trauma penetrante, el tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido, si fuera por arma de fuego, cuánto de distancia, si es menor a mayor a 3 metros, porque en base a esto, pues nosotros vamos a poder valorar a los pacientes con trauma abdominal. ¿Cómo están los signos vitales? ¿Cómo está la respuesta? ¿Cómo está la respuesta del tratamiento prehospitalario? ¿Cómo ha sido ese manejo prehospitalario? Todo esto es una sumatoria importante. Algunas características importantes, por ejemplo, la hemorragia abdominal, ¿sí? Pueden que al momento no te presenten cambios hemodinámicos en el instante, ¿sí? Porque puede ser quizás una pequeña hemorragia inicial, incidente, que no te puede causar, pero en las horas sí te puede causar la mortalidad del paciente. El diagnóstico, como habíamos mencionado, se basa principalmente en estos pilares. Una historia clínica completa, un examen físico muy exhaustivo, estadios de laboratorios adecuados. Sabemos que estamos ante una emergencia, no vamos a pedir muchos otros laboratorios innecesarios en el momento, ¿sí? Estudios, imágenes pertinentes. No vamos a pedir tomografía a un paciente que quizás ya necesita una laparotomía urgente, que vamos a ir desarrollando en el capítulo. Entonces, todos estos tenemos que ir viviendo adecuadamente. Si comenzamos con la historia clínica, pues hay un modelo, ¿no? Pero es un modelo de Ampli, ¿no? Que está basado principalmente en lo que es el manejo de trauma.
Estos pacientes hay que ver dentro de la historia clínica antecedentes de alergia, uso de medicamentos, si tiene antecedentes de patologías previas o concomitantes, a qué hora han sido sus últimas comidas, si tiene eventos relacionados al trauma. Entonces, todo esto entra dentro de lo que es una adecuada historia clínica en un paciente con trauma abdominal, ¿sí? Al examen físico siempre tiene que ser lo más rápido posible, lo más rápido posible, y al paciente hay que desnudarlo para poder ver todos los tipos de lesiones, ¿sí? Por más puntiforme que muchas veces sea una lesión, puede causar mucho daño intraabdominal, por ejemplo. En esta inspección tenemos que ver si hay laceraciones, contusiones, heridas penetrantes, expuestas, etcétera, etcétera. A la auscultación. La auscultación hay que ver si hay peristaltismo o no hay peristaltismo. Si no hay peristaltismo o hay un hilio, obviamente tenemos que pensar que existe, hay un proceso inflamatorio intraabdominal, ¿sí? Puede haber un sangrado intraabdominal que también te provoque un hilio o una lesión de un órgano, como por ejemplo intestino, que también te provoca una peritonitis química, como consecuencia también te provoca un hilio. Entonces, la auscultación también es muy importante. Y eso hay que valorar al inicio y también a la medida que va pasando las horas, porque estos cambios pueden existir en estos pacientes. Seguimos con la semiología que nos enseñaron, la percusión. Y cuando hablamos de percusión, pues obviamente hay signos útiles de percusión. En un paciente con una peritonitis, pues vamos a tener una percusión positiva, ¿no? O sea, el famoso Genao de Musi, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente con hemoperitoneo, vamos a tener una matidez. Si tenemos un paciente con un hemoperitoneo, por ejemplo, o perdón, un neumoperitoneo, vamos a tener el famoso signo de Joubert, que significa timpanismo y el timpanismo significa aire, ¿sí? A la palpación, tenemos que valorar si tiene defensa muscular voluntaria, involuntaria, si existe rebote, si existe dolor superficial o profundo. Entonces, todas estas maniobras semiológicas son de vital importancia, ¿sí? Hay que ver si existe una estabilidad pélvica, hay que descartar si no existe una estabilidad pélvica, hemorragia, si tiene esta hemorragia, generalmente las hemorragias pélvicas muchas veces son masivas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de cadera y a veces de los huesos pélvicos y también de los vasos pélvicos que tienen un importante sangrado muchas veces, ¿no? Valoración de la región uretral, perineal y rectal, ¿sí? Entonces, podemos realizar al examen físico algunas maniobras en el instante, como por ejemplo la colocación de la sonda nasogástrica. ¿Con qué objetivo? Con descomprimir, por ejemplo, el estómago, valorar el estómago si tiene un débito retentivo por la sonda nasogástrica, un débito hemático por la sonda nasogástrica que nos haga pensar que exista con una hemorragia intracavitaria. Podemos aliviar también la dilatación gástrica aguda, ¿sí? Todo eso es importante, pues poder valorar y ver, ¿sí? Cuando utilizamos una sonda urinaria, también nos sirve importante para ver si al colocar la sonda urinaria, podemos ver que existe una hematuria, por ejemplo, para descartar que existe un trauma uretral, de otras formas, ¿no? Los laboratorios. Siempre queremos comenzar con un hemograma básico, ya estamos hablando, ¿no?, de un hemograma. Podemos, por ejemplo, un paciente que trae un trauma pancreático, una amilasemia, aunque esto no es propio. Por más que no se incremente la amilasa, pues no hay que descartar un trauma pancreático, que vamos a ver posteriormente, ¿sí? También podemos, en las mujeres siempre es ideal pedir un test de embarazo, muchas veces que nos puede también orientar a unas otras situaciones, ¿sí? Ahora, podemos pedir otros estudios, por ejemplo, un estudio radiológico de pie, una tomografía, estudios contrastados, pero todos estos estudios están contraindicados cuando el paciente al examen semiológico ya tiene una indicación de la parotomía. Si este paciente tiene un hemoperitoneo, tiene signos de choque hipovolémico, este paciente hay que entrar de forma inmediata a quirófano para poder explorar esa cavidad. En esos casos tenemos que abstenernos de pedir todos estos estudios. La semiología y la clínica es muy importante, con las cuales entonces, cuando el paciente no tiene esa indicación de una laparotomía inmediata, quizás sí, para poder focalizar el foco, podemos complementar con otros estudios que están en la diapositiva. Entonces, si pedimos eso, podemos pedir, por ejemplo, un examen radiológico, ¿sí? Obviamente, estos son los pacientes, nuevamente indico que no tengan una lesión importante penetrante, ¿sí? Una placa PPA de tórax, una PA de abdomen, en la cual nos va a poder, pues, ver si tiene un signo de Joubert para descartar una perforación de una víscera hueca, por ejemplo, ¿no? Una ecografía, la faz de ecografía, hoy en día es muy valorable. Hoy en día, médico tiene que saber hacer una ecografía básica,
por ejemplo, para poder descartar líquidos intraperitoneales, para poder valorar cómo está el saco hepatorenal, esplenorenal, de Douglas o pelvis, y pues valorar si existe líquido libre ahí para poder descartar que existe una ruptura, un hemoperitoneo o una ruptura de una víscera hueca. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que no solamente debemos conformarnos de realizar este EcoFast en emergencias, pues en el momento y luego olvidarnos del paciente. No, se debe de repetir a los 30 minutos un nuevo control ecográfico, porque puede existir en ese tiempo pues, la acumulación de líquidos, porque puede ser puntiformes o mínimas las lesiones que te dan recién en ese tiempo las colecciones. Entonces, repetir siempre a los 30 minutos un control, y de acuerdo a eso, a esa evaluación, ¿sí? El famoso lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico es muy importante. Tiene dos objetivos primordiales. Identificar si el paciente tiene hemorragias, o sea, un hemoperitoneo. Identificar si hay una lesión de víscera hueca. ¿Sí? Este lavado peritoneal diagnóstico tiene una sensibilidad del 98%. Es muy importante. Hay dos técnicas, la abierta y la de Seldinger o cerrada, como se denomina. Y pues simplemente cuando hacemos una punción y aspiramos y existe una sangre libre mayor o igual a 10 ml, este paciente ya es candidato a hacer una laparotomía de urgencia. O cuando la aspiración tiene un contenido de cagazo intestinal, o sea, un contenido eh, de tubo digestivo, también, o bilis, entonces en la aspiración te puede salir bilis, sangre mayor a 10 ml, es indicación necesaria de una laparotomía. ¿Sí? Ahora, si hacemos un lavado peritoneal y pues en la prueba nos sale positivo mayor a estas cantidades de glóbulos rojos que podemos ver en la diapositiva, pues también ya es un indicativo de poder hacer una laparotomía. Sin embargo, también existen falsos positivos. Cuando existen falsos positivos, por ejemplo, cuando hacemos una punción, pero puncionamos un asa intestinal, obviamente ahí nos da un sesgo diagnóstico. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones absolutas o contraindicaciones absolutas y relativas que tenemos de un lavado peritoneal? La absoluta, contraindicación absoluta es cuando hay indicación de laparotomía. Vuelvo a indicar, este paciente tiene todos los signos clínicos para hacer laparotomía, entonces no es necesario hacer una punción o un lavado peritoneal. ¿Sí? Relativas. ¿Cuáles son las relativas? Pacientes que han sido operados, porque los pacientes que han sido operados muchas veces tienen bridas y adherencias, y cuando tienen bridas y adherencias, obviamente las cavidades no son valorables adecuadamente. ¿Sí? Pacientes que tienen una obesidad mórbida, por ese tejido celular subcutáneo, a veces, muchas veces, es dificultoso hacer las punciones y por ende los lavados peritoneales. Pacientes que tienen una cistosis avanzada, porque estos pacientes con cistosis tienen una alteración de la coagulación y aquí también nos puede provocar en vez del beneficio, hacer un sangrado activo. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen coagulopatía. Pacientes que se encuentran en el tercer trimestre. Entonces, en todas estas condiciones dan a que son contraindicaciones relativas para hacer un lavado peritoneal. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de este lavado? Obviamente las hemorragias por falsos positivos, porque al introducir la aguja podemos puncionar un vaso en el tejido celular, podemos aspirar sangre, pero eso no es de cavidad abdominal, puede ser del celular subcutáneo. Podemos provocar hematomas, desgarro de fascias e incluso peritonitis por una perforación intestinal o laceración. Entonces, son esas complicaciones propias de esta técnica, ¿no? Ahí pueden ver la abierta o cerrada, como hemos mencionado, la abierta a través de una pequeña laparotomía, generalmente infraabdominal, para poder hacer el lavado o la punción, ¿sí? Etcétera. La tomografía computarizada hoy en día también es un arsenal muy importante, ¿sí? Pero que tenemos que tomar en cuenta también dos cosas, que solo se realiza en pacientes que están hemodinámicamente estables o que no tienen indicación de la parotomía. ¿Sí? Ahora, tenemos que tomar también ver que no existe una lesión hepática o esplénica. La presencia de líquido libre en la cavidad abdominal que sugiere un traumatismo gastrointestinal o del mesenterio, obviamente que es una indicación de una laparotomía temprana. Entonces también tenemos que tomar estos dos puntos en cuenta muy importantes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esta contraindicación? Nuevamente, si el paciente no tiene una indicación de la parotomía, porque es una contraindicación absoluta para estar realizando esa tomografía, o relativas, retraso de la disponibilidad, no tenemos el tomógrafo, no tenemos el técnico, etcétera, nos va a retrasar la disponibilidad, no, eso ya es una contraindicación relativa. ¿Sí? Paciente que no coopera, ¿sí? Paciente que tiene una alergia al contraste,
o cuando no existe el contraste en el hospital. Entonces, son contraindicaciones que no tenemos que enmarcarnos, haga una tomografía y quiero ver la tomografía para hacer mi diagnóstico. No. ¿Por qué? Porque puede haber estas variables, las cuales tenemos que tomarlos también muy en cuenta. La laparotomía. ¿Cuál es el propósito de la laparotomía? Generalmente es el control del daño. Si el paciente está con una hemorragia, hay que parar esa hemorragia, hay que parar ese foco y eso se realiza a través de una laparotomía. Otro propósito de la laparotomía es identificar las lesiones o el control de la contaminación, ¿sí? Y obviamente reparación y reconstrucción de órganos afectados. Si estamos con una perforación, por ejemplo, intestinal, obviamente se le puede reparar o hacer resección y anastomosis, etcétera. La laparotomía tiene sus propósitos, el control del daño, ¿sí? Entonces hay muchas indicaciones de la laparotomía, ¿no? Pueden ver en su diapositiva ustedes muchas variables, ¿no? Desde peritonitis, evisceraciones, pacientes con hipotensión, que necesariamente tenemos que hacer una laparotomía para poder ver el foco, ¿sí? O que tienen signos de peritonismo por una perforación de una víscera hueca, también tenemos que hacer una laparotomía para poder identificar el foco a través de una exploración, una devanación de las asas, etcétera, ¿no? Entonces es importante también realizar una evaluación del trauma cesado. Entonces ahí tenemos lo que habíamos mencionado hasta ahora: un lavado peritoneal, una ecografía FAST y una tomografía. ¿Cuándo se debe indicar? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas de cada uno de estos procedimientos? Que sí se puede hacer o que se debe de hacer en los pacientes que necesariamente pues vienen con un trauma abdominal cesado, ¿sí? Entonces, todas estas variables hay que tomarlos en cuenta para poder valorar al paciente y poder actuar. Ahora, en una evaluación de un trauma penetrante, ¿sí?, que me han mencionado que es la segunda causa después de la cesada, pues hay que principalmente ver la penetración. Por más, algo que tienen que tomar en cuenta es, por más puntiforme que sea la penetración, muchas veces nosotros nos dejamos ver por la inspección, no, es pequeña la solución de continuidad y no exploramos, no. Puede ser puntiforme, pero el órgano que ha afectado eso puede ser de una longitud, importante, entonces puede hacer una transficción de muchos órganos. Hay muchas laceraciones de un tramo abdominal que generalmente son grandes, pero a veces ni son penetrantes. Entonces, esas valoraciones siempre hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo hacemos la laparotomía, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, hay signos de irritación peritoneal, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces hay que empezar a ver los focos. Si tiene un paciente su hemodinamia alterada, hay que empezar a ver y descartar focos de un hemoperitoneo, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo paciente asintomático pues, puede tener una lesión frénica o de abdomen superior, ¿sí? Eso nunca hay que olvidarse y eso se puede, pues, quizás recurrir a estudios complementarios para poder valorar esta situación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente con un traumatismo por arma blanca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero, ¿tiene estabilidad o inestabilidad hemodinámica? O sea, alteración de los signos vitales. Si tiene inestabilidad hemodinámica y con peritonismo, la parotomía urgente. Si tiene estabilidad hemodinámica, o sea, no hay alteración de los signos vitales, hay que ver si es una herida penetrante o no penetrante, ¿sí? O sea, si ha pasado todo, si ha pasado el peritoneo parietal, principalmente. Si no ha pasado el peritoneo parietal o la ponerosis, obviamente no es una herida no penetrante, es una herida no penetrante, perdón. Entonces, si es una herida penetrante, podemos hacer estudios como una tomografía o un lavado peritoneal, y si es positivo, hacer una laparotomía urgente. Pero si es una herida no penetrante, podemos hacer la observación de estos pacientes porque están con una estabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces hay que valorar eso. Los diagnósticos específicos, por ejemplo, siempre hay que valorar estos órganos como son el riñón, el vaso, el hígado, porque puede haber una perforación de víscera hueca, pero en algunos pacientes que tienen alguna, por ejemplo, lesión raquimedular, pues a veces es difícil hacer, o los signos de irritación peritoneal no están presentes, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del diafragma puede haber desgazos generalmente, pero generalmente el desgazo a nivel izquierdo es el más frecuente, ¿sí? Y a un inicio puede ser asintomático, pero a medida que va pasando las horas ya se vuelven sintomáticas. ¿Para qué nos sirve eso? Poder diagnosticar el diafragma, obviamente una radiografía, ya sea de tórax o abdominal, nos importa muchísimo para poder ver la valoración del diafragma. El duodeno también generalmente pues, se lesiona a través de un abdomen cerrado, a través de un golpe directo, generalmente con el cinturón de seguridad. Y cuando hay un traumatismo penetrante, quizás también puede ser uno de los focos primarios más importantes. Y cuando hablamos de pues, una lesión duodenal, hay clasificaciones. Y ahora vamos a entrar a las clasificaciones que
que ven en sus diapositivas, ¿sí? Entonces tenemos desde el grado 1 al grado 5, por ejemplo, nosotros, y en base a eso podemos ir actuando. Entonces, esta clasificación de trauma del duodeno, también tenemos que ver para ver cómo podemos actuar, ¿no? No es lo mismo un grado 1 que un grado 4. El páncreas es quizás el 4% del órgano que se lesiona, y esto se da cuando hay un golpe directo sobre este órgano. Ahora, la milasa. La milasa normal no excluye el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la milasa, como habíamos hablado en un capítulo anterior, la milasa no es propio de este órgano. Puede elevarse en otras patologías, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en una trombosis mesentérica, en un embarazo ectópico. En muchas circunstancias también se eleva la milasa. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que por más que la milasa esté normal, no excluye el diagnóstico de una pancreatitis traumática. ¿Sí? Ahora, pues, si queremos ver y algo para poder identificar, definitivamente el gol estándar para poder valorar este órgano es la tomografía axial computarizada. Tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Y generalmente la cabeza, ¿sí? Junto con el cuello, llevan la lesión mayor, o sea, el 37% de las lesiones a nivel del páncreas es a este nivel, a nivel de la cabeza y del cuello. Seguida del cuerpo y se sigue la cola. Entonces, es los principales segmentos en los cuales se pueden lesionar cuando hay una lesión del páncreas. La clasificación de Moore es muy importante para las lesiones pancreáticas. El grado 1 igual un hematoma, el grado 2 un hematoma mayor, hasta el grado 5 que hay una ruptura masiva. Entonces, también es importante tomar esta clasificación de Moore para la clasificación de un trauma pancreático. Y en base a esto, vamos a realizar el tratamiento. Un grado 1 y 2, quizás una hemostasia y colocación de drenajes externos. Un grado 3, ya es la realización de una pancreatectomía distal, puede ser con o sin esplenectomía, depende de ese órgano. Y un grado 4 o 5, obviamente ya hay una lesión importante, por la cual ya hay que hacer una pancreatectomía con una anastomosis en Rux, por ejemplo. Entonces, va a depender del grado de lesión de este órgano para poder hacer el tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones que te podemos tener dentro de un trauma pancreático? Por ejemplo, desde una pancreatitis traumática, a presencia de fístulas, abscesos, a algo crónico como son los pseudoquistes pancreáticos, en el tiempo mayor a 4 o 5 semanas. El intestino delgado generalmente es el órgano que se lesiona por el uso del cinturón de seguridad, cuando existe una desaceleración repentina, ¿sí? Entonces, el lavado peritoneal quizás es un método diagnóstico importante para poder ver esto. El tratamiento obviamente es la debridación, el cese primario, el control de la hemorragia. Sin embargo, las complicaciones pueden ser desde una sepsis por las características entéricas que tiene este órgano, y pues podemos también otra complicación, la fístula o la obstrucción intestinal, que también puede provocar por las bridas adherencias o por el plastronamiento que se puede realizar a este nivel. Otra lesión es la lesión gástrica, ¿sí? Que si bien pertenece a menos del 1% en un trauma abdominal cerrado, pero también puede ser un traumatismo penetrante una causa de lesión. Entonces, también el tratamiento principalmente es, pues, dependiendo el lugar, si es en el cuerpo, en el antro, en el fondo gástrico, ¿no? Va a depender mucho de esos. El colon. En un traumatismo penetrante, el más frecuente por arma de fuego y punzocortante son la lesión del colon. Y para eso también, para su diagnóstico, se puede establecer a través de un lavado preperitoneal, una radiografía de abdomen, una tomografía ser computarizada, o quizás con una laparotomía valorar lo que es una lesión del colon. Igual tiene su clasificación también el traumatismo del colon, que va de un grado 1 a un grado 5, y en base a esto se hace el tratamiento. Simplemente, si es un traumatismo de colon, podemos hacer un cierre primario, o sea, simplemente realizar un punto de transficiantes a este nivel, o si las lesiones son mucho más amplias, terminar de hacer una colostomía. Si son lesiones o el paciente está adecuadamente con las proteínas adecuadas, quizás podemos hacer una resección y anastomosis primaria. Entonces puede ver si es que son lesiones puntiformes, desde puntos o una colonoscopia hasta una colostomía, ¿sí? Las complicaciones que puede también tener este tipo de lesiones son la formación de abscesos, obviamente por las características entéricas por las cuales se evacúa una perforación colónica. Los órganos sólidos que generalmente se lesionan, ya habíamos mencionado, son
lesión hepática esplenicosenal, y esto se va a valorar a través de una laparotomía para valorar, diagnosticar y separar. ¿Sí? Son los principales órganos que te pueden causar un shock o un choque principalmente hemodinámico. ¿Por qué? Porque son los órganos que tienen un importante sangrado. ¿Sí? El traumatismo hepático, como habías mencionado, también es importante, pues, ¿por qué? Porque tiene una mortalidad alta del 10% y eso también tiene grados, ¿no? Ahí están los grados de una lesión hepática, va desde el grado 1 hasta el grado 5, de acuerdo a la profundidad y a lo que abarca todo lo que viene a constituirse el órgano. Entonces, en base a eso también se puede hacer desde una rafia hepática hasta la colocación de un packing hepático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el packing hepático? Simplemente el packing viene de empaquetamiento. ¿Qué es empaquetamiento? Cuando las lesiones son muy profundas, muy, que compromete muchos segmentos del hígado, por la cual es de difícil manejo o el paciente está choqueándose. ¿Qué hace el cirujano? Empaqueta a través de compresas, varias compresas. El objetivo es hacer una hemostasia compresiva a nivel de este órgano, ¿sí? Y el packing es muy importante. Pero ¿cuáles son las complicaciones del packing o empaquetamiento, que es lo mismo? Por ejemplo, si está una mala aplicación del packing, no es muy hemostático, o hay una irregularidad importante de la herida, pues puede tener sigue hemorragia el paciente. Puede llevarte a fístulas biliares y la remoción del packing o del empaquetamiento siempre tiene que ser entre 36 a 72 horas. ¿Qué significa? Si nosotros hemos entrado, hemos hecho un packing y ese packing ha tenido un éxito, pero hay que removerlo en ese tiempo, de 36 a 72 horas, ¿sí? Siempre. Por procesos de infección o por desangrado, etcétera, siempre hay que ir revisando en ese tiempo al paciente se le estabiliza hemodinámicamente y avanzamos. El trauma esplénico también es un órgano muy importante en lo que es un trauma cesado, ¿sí? Por su característica también. Igual, tiene grados, que va desde el 1 hasta el 5, y va a depender de eso lo que viene a constituirse el tratamiento, ¿sí? Algo muy importante del vaso para hacer una esplenectomía, porque con el tratamiento también viene a constituirse la esplenectomía o la exéresis de este órgano importante y vital, pues se toma en cuenta esto. Cuando la hemorragia es menor de 500 ml, ¿sí? Y hay lesiones asociadas mínimas, entonces podemos ir, y el paciente no tiene coagulopatía, podemos observar o preservar el vaso. Pero cuando la hemorragia ya es mayor a 1 litro y hay lesiones asociadas, ¿sí? Ya existe el paciente de signos de choque o que tiene coagulopatía, necesariamente se tiene que hacer una esplenectomía. Entonces, el cirujano verá si es todas estas variables o estas características para hacer o no hacer esplenectomía. ¿Sí? Entonces, el manejo inicial es muy importante a través de la clínica y de la asociación que habían mencionado. Bueno, creo que con esto terminamos este capítulo de lo que es trauma abdominal. Si tienen alguna pregunta, por favor, les rogaría que me lo hagan ahora para poder, pues, continuar.